Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Fíjense que en la literatura argentina hay una historia que está como oculta, casi en secreto. Es la historia de toda una generación de escritores que fue, de alguna manera, silenciada por el peso de la historia. Una historia de fantasmas, sí, de silencios, y al final de una especie de rebelión silenciosa. Y esta cita, con la que la ensayista Elsa Drucharov abre su libro, es la clave de todo. Lo que nos dice Newman es que para entender un país no sirve una foto fija. Hay que mirar los momentos clave, las fracturas, las cicatrices y preguntarse, ¿qué pasó ahí y por qué nos marcó tanto? Y acá empieza el verdadero misterio. La pregunta que lanza Elsa Drucharov no es una pregunta académica, para nada. Es más bien el inicio de una historia, casi de una investigación. ¿Quiénes son estas voces que están encerradas? ¿Y qué nos están tratando de decir desde su prisión? Ok, empecemos a tirar de este hilo. Y aclaremos algo desde el principio. La torre no es un edificio real, por supuesto. Es una metáfora mucho más potente. Es una prisión cultural, una construida con los ladrillos de un pasado que simplemente se niega a morir. Aquí están nuestros prisioneros. Son los escritores y escritoras que no vivieron la militancia política de los 70 como adultos, pero vaya que heredaron sus consecuencias. Imaginen crecer en un mundo donde el pasado de tus propios padres es un tema prohibido, un trauma gigante del que nadie, absolutamente nadie, habla. Y claro, esto provocó un choque de trenes. Por un lado tenías a la vieja guardia literaria, la generación de la militancia, que los miraba casi con desprecio. El crítico David Viñas hasta los llamó pobrecitos. Y del otro lado, una generación nueva que en el fondo pedía algo muy simple, ser escuchada, que la leyeran sin juzgarla de antemano. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué se los ignoró de una forma tan sistemática? La respuesta, y esto es lo más interesante, no está tanto en la calidad de lo que escribían, sino en la psicología de la generación anterior. Miren. Para críticos muy importantes como Noé Hittrick o el mismo Viñas, el caso estaba cerrado. La literatura seria, la comprometida, había muerto con ellos. Todo lo que vino después era, para sus ojos, superficial, frívolo, un síntoma de la derrota cultural. Y acá es donde Drucharov da en el clavo. Este desprecio no era solo una crítica literaria, no, era algo mucho más profundo. Era la negativa de esa generación a aceptar su propia derrota, una derrota que era política, pero también personal, existencial. Entonces, para que quede súper claro, el problema no eran los escritores nuevos, el problema era el trauma no resuelto de los mayores. Cuando ellos decían «la cultura es un desierto», en realidad estaban describiendo su propio estado de ánimo, su propia parálisis. Estaban proyectando su dolor en todo lo demás. Muy bien. Ya vimos cómo se los veía desde afuera. Ahora, vamos a meternos adentro de la torre. ¿Qué se sentía ahí? ¿De qué escribían estos prisioneros? ¿Cuáles eran los temas que los obsesionaban? Esta es la vista desde adentro. Lo que Drucharov descubre es que su escritura está marcada por las mismas heridas, por lo que ella llama manchas temáticas. Primero, esta sensación de ser dos pero uno muerto, como si siempre faltara alguien. Después, el filicidio, esta idea terrible de que los padres, aferrados a su pasado, se comen el futuro de sus hijos. Y claro, fantasmas por todos lados. Y detengámonos un segundo en este concepto, el filicidio, porque es fuertísimo. No es un asesinato literal, claro está, es algo simbólico, y quizá peor, es la idea de que una generación puede, sin querer, consumir el futuro de la siguiente. Es la sensación de heredar un mundo donde ya no queda aire para respirar. Este verso del poeta Carlos Juárez Aldazábal lo resume de una forma demoledora. La herencia que te dan no es de vida, sino de muerte. Una pala para cavar una tumba. La del pasado, la propia, es una imagen brutal. Así que, en contra de lo que decían sus críticos, lo que estos escritores hacían no era escapismo. Todo lo contrario. Estaban creando una especie de hiperrealismo para un mundo traumatizado. Su estilo, a veces extraño o fragmentado, era un reflejo perfecto de una sociedad que había perdido el sentido. Entonces, llegamos al final, y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto?
¿Por qué es fundamental que hoy le prestemos atención a estas voces que en su momento fueron silenciadas? Lo que Bukharov nos muestra es contundente. Esta literatura no era un escape, sino un espejo. Un documento valiosísimo que nos enseña, sin filtros, cómo se ve una sociedad que todavía no sabe cómo procesar sus fracasos, sus heridas más profundas. Y esto, ojo, va mucho más allá de Argentina. Es una lección universal, porque la lucha de estos escritores es, en el fondo, la lucha de cualquier cultura que tiene que enfrentarse a un pasado difícil. Sus historias nos enseñan cómo se empieza a nombrar lo innombrable, que es el primer paso para empezar a sanar. Y cerramos con una pregunta, una para que quede resonando. ¿Por qué en todas las sociedades y en todas las épocas hay prisioneros en la torre? Hay voces que no se escuchen, generaciones que cargan con pasados que no eligieron. La pregunta es, ¿qué nos dicen esas voces sobre el presente que estamos habitando y sobre el futuro que estamos construyendo?